Hola y bienvenidos al Inversor Inteligente. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo valorar una empresa. Y es que el otro día, en una de las reuniones habituales del Club de Bolsa de la universidad que presido, pues me he dado cuenta que falta una base. Y sé que mucha gente ve estos vídeos para coger esa base y comenzar a entender un poco el mundo de la bolsa y aprender a valorar una empresa. Entonces hice una presentación en este club de bolsa que hoy voy a compartir con vosotros y también la colgaré para si alguno de los miembros de mi club pues quiere consultarla. Entonces vamos allá. Hoy vamos a ver valoración relativa y vamos a hablar sobre esta forma de valoración que no bueno, es realmente la que le gusta a los ingenieros, por decirlo así, porque es muy objetiva, es muy visual, muy matemática. Y es una de las partes de la valoración que es la que involucra más instrumentos matemáticos, por decirlo de una forma. Entonces, la gente que tiene la mente esta de ingeniero y gente que viene del mundo de las matemáticas o de la economía más neoclásica, pues le encanta este tipo de valoración y se creen que pueden hacer modelos matemáticos y encontrar con screeners todo lo que necesiten. Pero bueno, eso no es, no es cierto porque hay dos partes muy importantes de la valoración, que es esta, la valoración cuantitativa, que a pesar de todo lo malo que he dicho ahora, no le resto importancia, porque es una parte importante, pero no puedes tener una visión global conociendo solo una parte de la valoración. Luego tenemos la cualitativa, que ya entraremos en algún otro vídeo más en detalle sobre ese tipo de valoración. Pero bueno, hoy toca la cuantitativa, los numeritos, los ratios, las fórmulas y es lo que vamos a ver. No veremos fórmulas porque al fin y al cabo esto no lo vais a tener que calcular vosotros. Ya os lo van a dar las páginas de datos que busquéis, por ejemplo en Morningstar, Focus, Yahoo, o si usáis algo más profesional, yo suelo usar o Morningstar o cuando tengo acceso Reuters. Luego también está Bloomberg. Esos dos últimos, Reuters y Bloomberg, pues son de pago y no están a disposición de todo el mundo porque son bastante caros. Yo por suerte tengo acceso a Reuters, pero por circunstancias especiales que no vienen al caso, si no yo no lo podría pagar porque son miles de euros al año, que es una inversión muy alta. Entonces, bueno, veremos los tres principales ratios de valoración, porque ratios al fin y al cabo hay infinitos. O sea, podéis hacer los ratios que queráis con los ajustes que queráis, y hay muchísimos. Pero yo creo que para empezar y tener una base es importante conocer el PER, el qué significa y qué ajuste se puede hacer y por qué es un buen o mal ratio, el Enterprise Value Free Cash Flow y luego pues el EBITDA y el EBIT, que son realmente bastante parecidos. Y bueno, el primer concepto que tenemos que tener muy claro es el valor de una empresa. ¿Cuál es el valor de una empresa? Pues es la capitalización bursátil en ese momento en la que la valora el mercado más la deuda, porque claro, si tú compras una casa que tiene atada a ella una deuda de 100.000 euros, estás comprando la casa por el precio y te estás comiendo la deuda, que es parte del valor de la casa, menos la caja que tenga la empresa. Por ejemplo, si la casa tenía una caja fuerte de 100.000 euros y una deuda de 100.000 euros, es teóricamente cero, porque se puede pagar con los recursos que ya existen. Entonces, así se calcula el valor de una empresa. Lo que paga el mercado actualmente por ella, más su deuda, menos la caja. Y eso es el Enterprise Value. Entonces, ¿cómo usar los ratios? Pues hay varias formas. Tenemos los ratios históricos, que podemos ver cómo ha evolucionado de empresa y sus ratios han variado a lo largo de la historia. Ratios propios, eso, de la empresa y del sector, porque se puede comparar, por ejemplo, tenemos dos empresas muy similares, las dos producen tomates, pero una cotiza a 20 veces beneficios y otra a 10 veces beneficios, con los mismos factores, mismo crecimiento, mismos márgenes. Entonces aquí hay una diferencia de precio bastante importante en la que veríamos que una quizá está sobrevalorada y otra infravalorada. Entonces se suele usar el comparable con el sector. Y también podemos ver cómo ha evolucionado a lo largo de la historia.
porque si una empresa cotizaba a PER 20 y ahora cotiza a PER 5 y la empresa digamos que no ha cambiado, ha permanecido estática en el tiempo, ¿por qué ha habido esa variación de valor? ¿Qué factores han influenciado en que tenga un ratio de valoración bastante alto antes y uno más bajo después? Son factores que tenemos que tomar en cuenta porque puede deberse a, a cosas estructurales, ¿no? A razones estructurales del negocio que han cambiado las condiciones del mundo, de cómo se estructuraba ese sector, o pueden ser coyunturales, que ha ocurrido algo, se ha quemado una fábrica, pero quizás se cobró el seguro, un mal año, unas malas cosechas de tomates, y por eso varía el, el PER. Luego también hay ratios medios generales en el sector, como ya he dicho, ya lo he comentado, y luego hay ratios apropiados, entre comillas, entre riesgo y el potencial de revalorización que tenga. No es lo mismo una empresa, un PER 10, que posiblemente vaya a quebrar, una empresa PER 20, que sabemos que las perspectivas de futuro son altísimas porque crece muy, muy bien, tiene unos márgenes enormes. Entonces, aquí debemos nosotros subjetivamente asignar esta valoración. Así para lanzar unos ratios generales, pues a nivel Enterprise Value EBITDA, EBIT, pues se suele mover entre 10 y 11 veces y un PER 14 y 15 veces ha sido lo que ha dado el sector, o sea, el sector, la economía en la bolsa de media. Y bueno, el PER es el ratio más famoso de todos, el peor usado y bueno, y en definitiva, cuanto más bajo es el PER, mejor. Y el PER histórico de la bolsa ha sido de 15 aproximadamente. Con sus altos y bajos, depende cómo ha ido el ciclo, pero de media se ha mantenido 15 veces beneficios, lo cual es algo bastante razonable. Pagar 15 veces beneficios con una empresa no está mal. Anualmente que te puede repercutir un 7% anual, ¿no? Que es lo que ha dado el SP500 en los últimos 100 años de media. Y es bueno, lo que tendríamos que buscar batir a largo plazo. ¿Y cómo se calcula el PER? Pues la capitalización bursátil dividido los beneficios netos. Y eso sería el PER. También podemos llevarlo al terreno por acción y coger el precio por acción dividido el beneficio por acción. Y así obtendríamos el PER. Hay distintos tipos de PER que se pueden usar. El forward PER sería mirando al futuro. Vale, esta empresa crece a este ratio. El año que viene yo preveo que los beneficios en vez de 100 serán 110. Entonces, si hoy está PER 10, pues a los beneficios del año que viene estará a un PER más bajo, digamos, pues en vez de 100, 120, pues estaría a PER 8 del año que viene. Y si se mantienen las mismas condiciones, no ha de cotizar a PER 8, sino a PER 10. Por lo tanto, va a haber una revalorización de esa acción. Luego está el PEG, que es Price Earnings Growth o sea, lo dividimos por el crecimiento del beneficio por acción. Si es mayor a 1, pues quizá la empresa está un poco sobrevalorada. Si es menor a 1, pues está infravalorada. Esto es lo que nos dice este ratio. Se suele usar mucho en empresas tecnológicas. De hecho, se puso de moda por eso, para calcular si estaban caras o baratas, porque a nivel de un PER normal, pues podían parecer que están caras. Una empresa PER 25 o PER 30 ópticamente y comparando con la media del mercado a nivel histórico, dice, hostia, un PER 30 es bastante caro. Pero claro, se está creciendo a un ritmo asombroso, a 50% anualizado. O sea, 50% al año de beneficio, pues entonces no está tan cara. Entonces es un ratio que se suele usar. Luego el PER 10 o de Shilla, pues se tiene en cuenta el PER a lo largo de 10 años ajustado a inflación, se hace una media y se compara con eso. Es un coñazo de calcular. Entonces, mejor que si lo podéis obtener de alguna web, pues mejor que mejor. Aunque normalmente este yo no lo suelo utilizar porque en 10 años las condiciones pueden cambiar tanto que no es significativo. Y luego, bueno, podemos usar Xcash descontando la caja que tenga, porque claro, realmente la caja no es parte del valor de la empresa en sí. O sea, a ver si me explico. No es, si capitaliza 100 y tiene 100, le estás comprando por cero. No es algo que pagues por ese negocio, porque es algo que ya posee.
Algunas reflexiones sobre el PER. Bueno, tiene ventajas, es que es súper sencillo de calcular, no requiere más de media neurona para calcularlo. Tiene varios inconvenientes que, bueno, que no siempre refleja la realidad de los negocios y no suele ser un buen indicativo de cómo va el negocio. Una empresa a PER 5 puede estar a PER 5 por multitud de motivos y aún así estar carísima. O sea, una empresa PER 25 puede estar muy barata. Todo depende de la calidad del negocio, las perspectivas, el entorno macro en el que se mueva, el ciclo económico. Y aquí podéis ver cómo han evolucionado los PERs según, pues bueno, en los mercados bajistas y en los mercados alcistas. Así en la burbuja.com pues se fue hasta 45 veces beneficios la bolsa, una locura porque las expectativas eran enormes. Luego pues en los mercados más bajistas, la década de los años 20 se fue por debajo de 10 veces, casi a 5. Hay un libro muy interesante que creo que ya lo comenté aquí, que es el de Anatomy of the Bear, que sí, lo comenté en el vídeo anterior, en características de los mercados bajistas, que era que, bueno, cuando vi una depresión, normalmente no suele llegar a PERs tan bajos como 5. Normalmente a partir de cuando baja de PER 10 de beneficio neto ya suele significar que ahí va a haber un cambio de ciclo, porque son beneficios ya absurdos y te ponen una rentabilidad enorme. Y bueno, el PER es por esto que no es un indicativo muy fiable. Y tampoco tiene en cuenta el CAPEX que se ha desembolsado. Eso es muy importante porque ahora se habla mucho de la burbuja de las FANG. Pero bueno, hay que analizar todo el CAPEX que se ha invertido y cómo puede rentabilizar en un futuro. Aunque esté cotizando a PER muy elevado a Amazon, toda la inversión que tiene en infraestructura y toda la inversión que está realizando los países en desarrollo, algún día se verá todo ese potencial que tiene y además el pricing power que puede ejercer en sus servicios. Entonces, todo eso es muy importante a tenerlo en cuenta para saber si un negocio está caro o barato. Y que esté un PER 50 no significa estrictamente que esté sobrevalorado, ¿no? O sea, son muchos factores a tener en cuenta y es por eso que el PER tiene sus ventajas, porque en negocios sencillos, que no cambian mucho, pues sí es un buen indicativo, pero en empresas tecnológicas quizá el PER no es el más acertado y el PEC sería el más apropiado a utilizar. Algunas reflexiones finales, y es que, bueno, esto es un gráfico que lo dio este Baranz, el gestor de True Value y quien lleva el arte de invertir, canal de YouTube, que está realmente muy bien. O sea, es genial. Es su forma de valorar cuánto pagar por una empresa. Pues en un negocio malo, si no crece, pues un PER 8 no es, quizá es algo justo. Pues negocios medios que crecen un 10%, pues perder 14, 15 veces, pues sería apropiado. Y en negocios muy buenos que crecen al 15-20%, pagar un PER 25 o incluso más, por ejemplo, Constellation Software, Facebook, Google, pues no es algo descabellado. Y luego, bueno, se pueden realizar los ajustes que queráis con el tema deuda, el tema caja, aplicar distintos múltiplos. Esto ya es, como digo, un factor más subjetivo. Luego tenemos el mejor ratio de todos, que yo creo que no hay uno que sea mejor, que es el de Free Cash Flow Enterprise Value. Free Cash Flow es el dinero que realmente recibe la empresa, porque el beneficio por acción, según qué negocio, no es lo más apropiado, porque no tiene en cuenta la depreciación de los activos y depende cómo deprecie una empresa, pues puede afectar mucho en el beneficio por acción. Y de hecho ahora con la nueva legislación que hay en Estados Unidos para declarar beneficios, que de hecho Warren Buffett se quejaba en la última carta de este año, o sea, la que salió ayer, 22 de febrero, de que tienes que contabilizar los cambios en tus activos, que son, por ejemplo, las acciones. Si se mueve en valoración, tienes que apuntarlo como beneficio, como pérdida, lo que es bastante absurdo en negocios a largo plazo. Pero bueno, y eso afectará al beneficio por acción y puede afectar mucho al PER de las empresas, sobre todo si son holdings como Berkshire Hathaway. Y bueno, es muy importante aquí el free cash flow. Free cash flow es lo que realmente el flujo de caja neto que recibe la empresa y con el que ya puede pues hacer recompras, adquirir otros negocios, repagar deuda, es el dinero real. Entonces,
es de lo más importante porque es lo que realmente nos va a indicar si una empresa está generando valor para los accionistas o no. Entonces, cuanto más grande sea, mejor. También le podéis dar la vuelta y aplicar un múltiplo, pero hacerlo de esta forma, a nivel de porcentaje, también es bastante interesante. Porque, bueno, hay un estudio de mercado que hicieron que las que dan un free cash flow enterprise value superior al 7% normalmente baten al mercado, en la mayoría de los casos. Así que ahí lo dejo. Y como podéis ver, a lo largo de esta franja de tiempo que se toma en este estudio, de 2002 a 2016, usando métricas Enterprise Value Free Cash Flow, es cuanto más rentabilidad se ha obtenido. Entonces, yo creo que es uno de los ratios más importantes a tener en cuenta y que debemos vigilar. Y por último está el Enterprise Value EBIT, o también podéis usar el EBITDA. No es un mal ratio, pero hay que cogerlo mucho con pinzas. Y de hecho se ha popularizado muchísimo usar este ratio porque ayuda a enmascarar las pérdidas o, sí, básicamente las pérdidas, que el negocio no va bien, pero como tiene un EBITDA alto y va creciendo, parece que va muy bien. Este ratio lo inventó John Malone, es el que es ahora presidente de Liberty Media, para enseñar a los accionistas que el negocio estaba yendo bien, aunque los beneficios netos por acción parecía que no crecían, eran negativos y no daban lo que se esperaba. Bueno, eso fue en una época en que se fijaban los inversores muchísimo en el beneficio neto por acción. En el negocio de las telecomunicaciones en el que él estaba, es un negocio que requiere una inversión de capital enorme. Y claro, si tú reportas beneficios por acción altos, eso significa más impuestos. Y tú quieres minimizar eso. ¿Cómo lo haces? Depreciando los activos físicos lo más posible. Entonces el beneficio por acción te va a dar muy bajo o incluso te va a dar pérdidas, aunque la empresa esté recibiendo cash flow positivo. Entonces se creó esta métrica, el EBITDA, para mostrar que realmente el negocio estaba funcionando bien y el negocio crecía y para ver cuál era el beneficio real del negocio. O sea, es una métrica que tiene su utilidad y es bastante interesante, aunque claro, también se suele usar bastante mal porque te enmascara posibles pérdidas del negocio, porque el negocio no genera beneficios, pero claro, a nivel de EBITDA parece que sí. Por eso es muy importante, aparte de fijarnos en el EBITDA o EBIT eh, y los beneficios por acción, en fijarnos en el free cash flow. Y bueno, esos son los inconvenientes del EBIT. O sea, como digo, utilizarlo con mucho cuidado. Y el Enterprise Value EBIT es bastante parecido al PER, solo que no tenemos en cuenta pues ni los intereses ni los impuestos y hacemos este tipo de métrica. Y eso, y normalmente también bate al mercado y no es un mal ratio. Aunque mi consejo es que os centréis en utilizar el Free Cash Flow y el PER. Y con esos dos ratios ya podéis moveros más o menos bastante cómodos en las valoraciones. Y luego el Enterprise Value EBIT y el Enterprise Value EBITDA, cogerlos ya con más pinzas, sobre todo el EBITDA, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Al final han sido cuatro ratios y no tres. Así que os lleváis uno de premio. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Comenta qué te parece, qué opinas sobre los ratios. Si tenéis algún ratio favorito. Y nos vemos en el siguiente. Chao.